Hola, hola, jóvenes astrónomos. Me alegra muchísimo volver a compartir este espacio con ustedes. En una de nuestras clases anteriores, nos adentramos en el fascinante mundo de las ocultaciones, esos momentos precisos en los que un cuerpo celeste pasa frente a otro, ocultándolo brevemente desde nuestra perspectiva en la Tierra o desde la perspectiva de otro planeta, como exploramos en el ejercicio sobre la posibilidad de presenciar eclipses desde Marte. En esta clase retomamos ese hilo para llevarlo un paso más allá. Es una continuación directa de lo que ya dominan, pero también una invitación a mirar más profundo y con mayor asombro. La palabra eclipse proviene del latín eclipsis, que a su vez tiene origen en el antiguo griego ekleipsis. Este término griego deriva del verbo ekleipo, que significa desaparecer o faltar, donde ek significa fuera de o lejos de y leipo significa dejar o abandonar. Por lo tanto, el término eclipse hace referencia ya al acto de desaparecer o ser oscurecido. Este origen etimológico refleja cómo las civilizaciones antiguas describían el fenómeno como algo celestial que desaparecía momentáneamente en el cielo. El estudio científico de los eclipses, aunque observado por más de 3000 años, solo se inició formalmente en el siglo XVII y ha experimentado una notable aceleración en los últimos 100 años. La incorporación de herramientas como telescopios, fotografía astronómica, espectroscopía, dispositivos CCD, cronometraje de alta precisión y los satélites espaciales ha transformado este fenómeno ancestral en una poderosa herramienta moderna para el estudio de la física solar, la dinámica orbital, la relatividad general y la comprensión del universo. El término eclipse proviene de una raíz etimológica que significa oscurecimiento. Esto se debe a que un eclipse ocurre cuando un cuerpo celeste es parcial o totalmente oscurecido por otro objeto opaco que se interpone entre él y su fuente de luz. Aunque los eclipses solares y lunares son los más conocidos, existen otros fenómenos astronómicos similares, como por ejemplo las ocultaciones estelares, que ocurren cuando un asteroide o cometa bloquea momentáneamente la luz de una estrella. También podemos hablar de los tránsitos planetarios, como los de Mercurio y Venus frente al Sol, o los de exoplanetas frente a sus estrellas. Todos estos eventos comparten el mismo principio físico, pero reciben nombres distintos. A lo largo de la historia, los eclipses han sido objeto de múltiples interpretaciones, enmarcadas en diversos sistemas de conocimiento que van desde visiones simbólicas, místicas, míticas y supersticiosas, hasta enfoques científicos rigurosos. Estos fenómenos celestes no solo capturaron la atención de las antiguas civilizaciones, sino que también fueron integrados en sus cosmovisiones, como señales divinas o advertencias sobrenaturales. Un eclipse es un fenómeno astronómico que ocurre cuando la luz de un astro incandescente, como el Sol, es bloqueada total o parcialmente por otro astro más opaco que se interpone en la línea de visión, proyectando así su sombra en un tercer cuerpo. Desde la Tierra podemos experimentar 4 tipos de eclipses: los eclipses solares, los eclipses lunares, las ocultaciones de estrellas por asteroide y los tránsitos. Un eclipse solar ocurre cuando la luna se interpone entre el Sol y la Tierra, bloqueando de manera parcial o total la luz solar y proyectando su sombra sobre el tercer cuerpo, en este caso la superficie terrestre. Un eclipse lunar ocurre cuando es la Tierra quien se posiciona entre el Sol y la Luna, proyectando su sombra sobre esta última
y provocando su oscurecimiento, ya sea parcial o total, desde la perspectiva terrestre, lo cual va a depender del cono de sombra, si está en la penumbra o el cono de la umbra. La observación y el estudio de estos eventos han permitido a investigadores como Sigismondi y Constantino a debatir una posible variabilidad del diámetro del Sol. Según la geometría de la alineación de los cuerpos, los eclipses se clasifican como totales, parciales o anulares, dependiendo si la Tierra atraviesa la umbra, la penumbra o la antumbra lunar. En este esquema observamos dos cuerpos, el Sol y la Luna. Los rayos del Sol son bloqueados por la Luna y este efecto me genera unos conos de sombra que cuando el tercer cuerpo se alinea va a generar o va a experimentar un tipo de eclipse, ¿sí? Entonces, si el tercer cuerpo se ubica en la umbra, que es en la zona oscura, gris oscuro, vamos a tener un eclipse total. Si el tercer cuerpo se ubica en la penumbra, que es la gris clara, vamos a experimentar un eclipse parcial. Pero si este tercer cuerpo se ubica en la antumbra, va a experimentar un eclipse anular. Entonces, dependiendo de la distancia del Sol y la Luna, el tercer cuerpo, en este caso la Tierra, va a experimentar diferentes tipos de eclipses, parciales, totales o anulares. A menudo nos preguntamos por qué en un eclipse lunar total observamos a la Luna, porque sencillamente no vemos que desaparece y ya. Bueno, en un eclipse lunar total, la Luna está dentro del cono de la umbra generada por la Tierra. Vemos la Luna cuando está en la umbra, porque a pesar que la Tierra se interponga en el camino de la luz desde el Sol hasta el satélite, algunos rayos todavía pueden alcanzarla. Esto es consecuencia de la atmósfera terrestre, porque desvía algunos rayos, pero otros los hace penetrar en la sombra. ¿Cuál sombra? En el cono de la umbra generada por la Tierra. Esta luz llega a la Luna, se refleja en su superficie y llega de nuevo a la Tierra. ¿Por qué podemos ver la Luna de un color rojizo durante un eclipse lunar total? En un eclipse lunar total, la Luna está dentro del cono de la umbra generada por la Tierra. Ese color rojizo es la coloración que toma la Luna durante un eclipse lunar total. En un eclipse lunar total, la Tierra bloquea la luz solar directa, pero la luz solar que pasa a través de la atmósfera terrestre se refracta y dispersa. Este fenómeno se explica por la dispersión de Rayleigh, que es la misma razón por la que vemos el cielo azul y los atardeceres y amaneceres de colores rojizos. La atmósfera terrestre dispersa las longitudes de onda más cortas, el azul, el violeta, con mayor intensidad, mientras que las longitudes de onda más largas, el rojo y naranja, logran atravesarla con mayor facilidad. De esa manera, la luz roja logra rodear a la Tierra, proyectándose sobre la Luna y dándole ese tono característico. La intensidad de ese color va a depender de la cantidad de partículas de polvo, cenizas volcánicas y otros elementos que se encuentren en la atmósfera en ese momento. Seguramente te preguntarás, ¿por qué no tenemos eclipses lunares todos los meses, ya que la Luna orbita la Tierra en un mes? Es cierto que la Luna completa una vuelta alrededor de la Tierra cada mes, pero la Luna no siempre se interpone en la sombra de la Tierra, debido a que la trayectoria lunar alrededor de la Tierra está inclinada aproximadamente 5 grados con respecto a la órbita de la Tierra alrededor del Sol, lo que conocemos como la eclíptica. Esta inclinación es la razón por la que no tenemos eclipses solares y lunares cada mes. La Luna puede estar detrás de la Tierra e incluso así recibir luz solar. Para que ocurra un eclipse, la Luna debe estar en uno de los puntos donde su órbita cruza el plano de la eclíptica, conocidos como nodos. Ok, pero nos podemos preguntar cuáles son esos nodos. Recordemos que los nodos lunares son los dos puntos en los que la órbita de la Luna se cruza con el plano
de la eclíptica. Entonces esos nodos serían este y este, ¿correcto? Podemos definir el nodo ascendente como el punto donde la Luna en su órbita pasa del hemisferio sur al hemisferio norte de la eclíptica, y el nodo descendente pasa del hemisferio norte al hemisferio sur del plano de la eclíptica. Ok, bueno, en este ejercicio vamos a calcular el tamaño de la umbra generada por la Tierra en un eclipse lunar total. Tenemos el Sol, tenemos la Tierra bloquea los rayos del Sol y genera el cono de sombra, el cono de la umbra, ¿correcto? Y queremos calcular este tamaño. La pregunta es, calcular el tamaño de la umbra generada por la Tierra en un eclipse lunar total si el diámetro del Sol es de 1.392.000 kilómetros, el diámetro de la Tierra es 12.742 kilómetros y la distancia media Sol-Tierra es de 149.600.000 kilómetros. La distancia media Tierra-Luna no la vamos a utilizar por ahora, ¿sí? Ok, para resolver este problemita vamos a calcular la longitud del cono de sombra. Vamos a calcular L, vamos a calcular L, ¿sí? Podemos determinar la longitud del cono de sombra generado por la Tierra modelando el sistema Sol-Tierra-Umbra como dos triángulos semejantes. El primero está formado por el Sol, ¿sí?, y el vértice del cono de la umbra, y el segundo está formado por la Tierra y el mismo vértice P. La semejanza de estos triángulos nos permite establecer la siguiente relación entre sus radios y distancia. Entonces, el radio de la Tierra entre la longitud sería esto entre esto, va a ser igual al radio del Sol entre esta distancia. ¿Pero quién es esta distancia? Es la distancia Sol-Tierra más L, donde pues RT es el radio de la Tierra, L la longitud del cono, R es el radio del Sol, DST la distancia Sol-Tierra y L la distancia del cono. Despejando a L de esta ecuación, obtenemos la fórmula para calcular la longitud del cono de sombra. L va a ser igual a la distancia Sol-Tierra por el radio de la Tierra dividido entre el radio del Sol menos el radio de la Tierra. Al sustituir los valores conocidos de los radios y la distancia, obtenemos que L va a ser igual a 149.600.000 kilómetros por el radio de la Tierra entre el radio del Sol menos el radio de la Tierra. Y eso me da que la longitud de este cono, el cono de umbra, es de 1.382.900 kilómetros. Por lo tanto, el cono de sombra de umbra generado por la Tierra tiene un diámetro de, este es el diámetro que tiene, que es 12.742 kilómetros, que es el diámetro base, y una longitud de aproximadamente 1.382.900 kilómetros. Ok, ahora en este ejercicio vamos a calcular cuántas lunas caben en el diámetro de la umbra a la distancia media de la Luna con la Tierra, ¿no? La distancia media en la que se encuentra la Luna de la Tierra, ¿sí? Ya conocemos las dimensiones del cono, sabemos que esta es la base y conocemos la longitud del cono, ¿sí? La base que es el mismo diámetro de la Tierra. Entonces quiero saber a esta distancia, yo conozco esta distancia que es la distancia Tierra-Luna, quiero saber cuántas lunas caben aquí, suponiendo que la Luna se desplaza a velocidad constante. Bueno, calculamos el diámetro de la umbra a la distancia media Tierra-Luna, que es lo que conocemos, esto. Para ello utilizamos la proporción de triángulos semejantes. Tenemos este triángulo, el triángulo del cono de la umbra, conocemos la base, conocemos la longitud y tenemos este triángulo, queremos calcular el diámetro y conocemos la longitud. ¿Por qué conocemos la longitud? Porque esta longitud es igual a L menos la distancia Tierra-Luna, ¿correcto? Entonces, utilizando triángulos semejantes, tenemos que
el diámetro de la umbra entre la longitud, que es esta, es igual a este diámetro por esta longitud. ¿Correcto? Se despeja diámetro de la umbra, entonces me da diámetro de la umbra es igual al diámetro de la Tierra, que es la base del cono, por la longitud del cono, menos la distancia Tierra-Luna, que la conocemos, entre la longitud del cono. Sustituyendo valores, tenemos que el diámetro de la umbra es de 9.198 kilómetros. Ya tenemos el diámetro de la umbra, ahora queremos saber cuántas lunas caben aquí. Conocemos el diámetro de la Luna, que es de 3.474 kilómetros, entonces podemos determinar cuántas lunas caben aquí. Para ello dividimos el diámetro de la umbra entre el diámetro de la Luna, ¿sí? Y tenemos que es 2.65, de manera que el diámetro de la umbra de la Tierra en la posición de la Luna es aproximadamente 2.65 veces el diámetro de la Luna. Quiere decir que en esta posición, en la posición media en la que se encuentra la Luna de la Tierra, en un eclipse total de Luna, caben 2.65 lunas. Ok, ahora queremos ir más allá. Queremos saber cuántas lunas caben en la umbra de la Tierra durante su perigeo y apogeo. De manera que para determinar cuántas lunas caben en el diámetro de la umbra de la Tierra, ¿sí? En ese cono generado por la Tierra, ¿sí? El cono de la umbra generado por la Tierra, primero calculamos el diámetro de la umbra en las distancias del perigeo y apogeo de la Luna. Correcto. Vamos a utilizar por la distancia Tierra-Luna en el perigeo, que es de 363.300 kilómetros, la distancia Tierra-Luna en el apogeo, que es de 405.500 kilómetros, el diámetro de la Tierra, porque aquí necesitamos generar el cono perfecto, que es de 12.742 kilómetros, la longitud de la umbra, L a la distancia media Sol-Tierra, que ya la calculamos, que fue de 1.382.900 kilómetros, y bueno, y calculamos también, necesitamos también el diámetro de la Luna. Ok, para calcular el diámetro de la umbra, ya lo sabemos calcular, el diámetro de la umbra es igual al diámetro de la Tierra, ¿sí? Que es la base del cono, por la longitud del cono, menos la distancia Tierra-Luna entre la longitud del cono. Ok, pero lo tenemos que calcular ahora tanto en el perigeo como en el apogeo, es decir, la distancia Tierra-Luna ubicado en el perigeo y en el apogeo. Ok, en el perigeo sustituimos distancia Tierra-Luna por 363.300 y logramos que el diámetro de la umbra en el perigeo es de 9.395,2 kilómetros. En el apogeo sustituimos el valor de la distancia Tierra-Luna en el apogeo, que es 405.500 kilómetros, y obtenemos un diámetro de la umbra de 9.006,8 kilómetros. Correcto. Ahora vamos a calcular cuántas lunas caben en cada una de ellas, conociendo que el diámetro de la Luna es de 3.474 kilómetros. Entonces lo que hacemos es dividir el diámetro de la umbra entre el diámetro de la Luna para saber cuántas lunas me caben a esa distancia. Entonces en el perigeo me caben 2.70 lunas y en el apogeo 2.59 lunas. En el perigeo lunar, la umbra de la Tierra puede albergar aproximadamente 2.70 lunas, mientras que en el apogeo lunar puede albergar aproximadamente 2.59 lunas. Ok, vamos a complicar un poquito todo y vamos a ejercitarnos. Vamos a repasar todo lo que hemos hecho. Entonces queremos calcular la longitud de la sombra, esta L, la longitud de la sombra del cono de la umbra, generado por la Tierra cuando la Tierra se encuentra en su afelio perihelio. Muy bien. Entonces el tamaño de este cono, ¿sí?, generado por la Tierra no es constante y va a variar dependiendo de la distancia en la que se encuentre la Tierra alrededor del Sol.
para entender estas variaciones vamos a calcular la longitud de la longitud L, la longitud del cono de la umbra en el afelio y en el perihelio, así como el diámetro de la umbra en las diferentes posiciones lunares, en el perigeo y apogeo. Es muy fácil, todo lo tenemos, solamente vamos a hacer un poquito de cálculo. Ok, utilizaremos las siguientes distancias: distancia de afelio como DSTA, distancia de perihelio DSTP. Aquí están los valores. Vamos a calcular la longitud de la umbra, L, ¿sí? L, tanto la posición en la que la Tierra se encuentre en su perihelio y en su afelio. Para eso utilizamos esta ecuación, que ya la hemos calculado. La longitud del cono en el afelio es igual a la distancia del Sol Tierra en el afelio por el radio de la Tierra entre el radio del Sol menos el radio de la Tierra, me da 1.405.698,9 kilómetros. Y en el perihelio utilizamos la distancia Tierra-Sol en su perihelio. Entonces, la longitud en el perihelio sería 1.359.390,7 kilómetros. Ok, podemos observar que la longitud de la umbra es mayor en el afelio que en el perihelio, debido a que la Tierra se encuentra más lejos del Sol. Ahora vamos a calcular el diámetro de la umbra, tanto en el perigeo como en el apogeo. Ok, el diámetro de la umbra, tomando en cuenta el afelio, pero en el perigeo, diámetro de la umbra, en el perihelio, pero en el perigeo. Ok, entonces tenemos que el diámetro de la umbra en el afelio y en el perigeo es de 9.449,89 kilómetros, y el diámetro de la umbra en el perihelio del perigeo es de 9.336,93 kilómetros. Hacemos lo mismo, pero en el apogeo lunar, ¿correcto? Entonces me da el diámetro de afelio en el apogeo lunar es de 9.066,87 kilómetros, el diámetro del perihelio en el apogeo lunar es de 8.942,34 kilómetros. Ahora, ¿cuántas lunas me caben, ¿sí?, en estos diámetros? Para ello lo que hacemos es agarramos estos diámetros y lo dividimos por el diámetro de la luna, que es 3.474 kilómetros. Entonces, en el afelio y perigeo me caben 2.72 lunas. En el perihelio y perigeo me caben 2.69 lunas. En el afelio y apogeo me caben 2.61 lunas. En el perihelio y apogeo me caben 2.57 lunas. En conclusión, el número de lunas que caben en el diámetro de la umbra de la Tierra varía entre 2.57 lunas hasta 2.72 lunas, y eso va a depender de las posiciones relativas en las que se encuentran la Tierra y la Luna. Ok, ahora vamos a hacer el siguiente ejercicio. Vamos a explicar o vamos a discutir qué experimentaría un observador de un eclipse lunar total. Entonces la pregunta sería: un observador se encuentra en la ciudad de Mérida durante un eclipse lunar total. Describe la secuencia de eventos que vería, explicando por qué la luna cambia de color y qué factor puede influir en la intensidad de ese color. Ok, comenzamos primero con la fase penumbral. El observador primeramente notaría un sutil oscurecimiento en la luna. Esto ocurre porque la luna comenzaría a ingresar en la penumbra, que es el cono de la penumbra, que es el generado por la Tierra, ¿sí? Es la parte exterior de la sombra donde la luz solar no es bloqueada por completo. El cambio que experimenta el observador es casi imperceptible a simple vista. Luego, la fase parcial. La luna comienza a ingresar en el cono de la umbra, la zona más oscura generada por la Tierra.
el observador vería una porción de la luna oscurecerse gradualmente como si le faltara un pedazo. A medida que la luna va avanzando hacia el cono de la umbra, la parte sombreada crece. Luego, la fase total. La luna se introduce completamente en el cono de la umbra. En este momento es cuando la luna adquiere su color característico rojizo. Esto no se debe a que la luna emita luz propia, sino a la atmósfera terrestre, que actúa como una lente o un filtro. La luz solar atraviesa la atmósfera terrestre, se desvía y dispersa. Las longitudes de ondas azules son dispersadas con mayor intensidad, mientras que las longitudes de ondas rojas son las que rodean la Tierra iluminando la superficie lunar. Este es el fenómeno conocido popularmente como la luna de sangre. ¿Qué factores influyen en el color? La intensidad de ese color rojizo de la luna durante el eclipse lunar total puede variar. Un factor clave es la composición de la atmósfera terrestre en ese momento. Si hay una gran cantidad de cenizas volcánicas, polvo o humedad en la atmósfera, la luz solar se dispersará aún más, lo que puede hacer que la luna se vea de un color rojizo más oscuro o incluso marrón. Una atmósfera más limpia resultará en un color rojo más brillante y anaranjado. Luego, las fases finales, después de la fase total, la luna comenzará a salir de la umbra, repitiendo el proceso en orden inverso. Fase parcial, luego penumbral, hasta recuperar su brillo y color habitual. De manera que esa sería la explicación de lo que experimentaría un observador de un eclipse lunar total. Ok, en este ejercicio queremos determinar el tamaño de la umbra terrestre usando la velocidad y el tiempo de un eclipse lunar. La pregunta sería, durante un eclipse lunar total, la luna tardó aproximadamente 3,45 horas en atravesar completamente la umbra. Es decir, en este dibujo podemos ver que la luna tardó 3,45 horas en atravesar el cono de la umbra generado por la Tierra. Asumiendo que el diámetro de la luna es de 3.474 kilómetros y que la velocidad de la luna a través de la umbra es constante y de aproximadamente 3.683 kilómetros por hora, queremos saber cuántas lunas cabrían en el diámetro de la umbra en esa posición. Para ello vamos a calcular la distancia total recorrida por la luna. La distancia que recorre la luna al atravesar la umbra se calcula multiplicando su velocidad por el tiempo que le tomó. Para ello utilizamos esta fórmula. Distancia es igual a velocidad por tiempo. De manera que la distancia recorrida por la luna va a ser igual a la velocidad en la que iba la luna por el tiempo que le tomó el eclipse, de manera que la distancia recorrida va a ser igual a 12.706,35 kilómetros. Eso se da si multiplicamos 3.683 kilómetros por hora por 3,45 horas. Eso es igual a 12.706,35 kilómetros, que es la distancia recorrida por la luna a esa velocidad y en ese tiempo. De manera que el diámetro de la umbra terrestre va a ser igual a la distancia recorrida por la luna. Ahora queremos saber cuántas lunas caben en una umbra de 12.706,35 kilómetros. Pues para saber cuántas lunas caben en el diámetro de la umbra, dividimos el diámetro de la umbra por el diámetro de la luna. Es decir, dividimos 12.706,35 kilómetros, que es el diámetro de la umbra, entre 3.474 kilómetros, que es el diámetro de la luna. Eso me da 3,65 lunas. De manera que, si la luna tardara 3,45 horas en cruzar la umbra terrestre y va a una velocidad constante de 3.683 kilómetros por hora,
Su diámetro podría albergar 3,65 lunas aproximadamente. Ahora, en este ejercicio queremos calcular el tiempo que la Luna tarda en cruzar su propio diámetro. La pregunta sería, calcular el tiempo que tarda la Luna en cruzar su propio diámetro si va a una velocidad constante de 3.683 kilómetros por hora. Para resolver este problema, usamos la fórmula básica que relaciona el tiempo, la distancia y la velocidad, al igual que el ejercicio anterior. Ok, en este caso conocemos el diámetro de la Luna, que es de 3.474 kilómetros, y la velocidad en la que se mueve la Luna. Decimos que es constante, que es 3.683 kilómetros por hora. La fórmula para calcular el tiempo va a ser igual. Tiempo es igual a distancia entre velocidad. En este caso, la distancia que vamos a utilizar va a ser el diámetro de la Luna, porque recuerda que queremos calcular el tiempo que tarda la Luna en cruzar su propio diámetro, si va a una velocidad constante. Entonces, para esta ecuación, queremos calcular el tiempo, la distancia va a ser el diámetro y conocemos a la velocidad en la que se mueve la Luna. Entonces sustituimos valores en esta ecuación, tiempo va a ser igual 3.474 kilómetros, que es el diámetro de la Luna, entre la velocidad con la que se está desplazando. Me da 0,943 horas. Convertimos el tiempo en minutos para una mayor comprensión. 0,43 horas por 60 minutos entre horas es igual a 56,59 minutos de tiempo. Entonces la Luna tardaría aproximadamente 0,94 horas o a su vez 56,59 minutos en cruzar su propio diámetro, si lleva la velocidad constante de 3.683 kilómetros por hora. Ahora, ¿cuánto tardaría la Luna en cruzar su propio diámetro cuando alcanza su velocidad, su mayor velocidad? Entonces, ¿qué pasa que cuando la Luna se encuentra en el perigeo, ¿no? Entonces, en el perigeo, la Luna tiene una velocidad de 3.873 kilómetros por hora. Entonces, el tiempo en velocidad máxima de la Luna va a ser igual el diámetro de la Luna por la velocidad en la que va en el perigeo, tardaría 53,81 minutos. Nos podemos preguntar lo mismo, ¿cuánto tardará la Luna en cruzar su propio diámetro cuando ella se mueve a su menor velocidad? ¿Qué ocurre cuando está en el apogeo? Entonces, la velocidad de la Luna en el apogeo es de aproximadamente 3.470 kilómetros por hora. Entonces, el tiempo a la velocidad mínima de la Luna sería el diámetro de la Luna entre la velocidad en el apogeo. Entonces, tardaría aproximadamente 60,07 minutos. Entonces, la Luna tardaría aproximadamente 56,59 minutos a una velocidad promedio en, en cruzar su propio diámetro. Cuando la Luna se encuentra cercano a la Tierra, en el perigeo, tardaría aproximadamente 54 minutos, ¿sí?, en cruzar su propio diámetro. Pero si la Luna se encuentra más alejada de la Tierra en su apogeo, tardaría un poco más, tardaría 60 minutos en cruzar su propio diámetro. Entonces, aquí se juega, o sea, aquí se ve que de acuerdo a la velocidad en la que vaya la Luna, su desplazamiento, por supuesto, va a estar afectado. En este ejercicio queremos calcular el tiempo que tarda la Tierra en cruzar su propio diámetro. ¿Correcto? En el ejercicio anterior estudiamos el tiempo que tarda la Luna en cruzar su propio diámetro cuando se encuentra a una velocidad constante, una velocidad promedio, en su apogeo o en su perigeo. Entonces vemos que el tiempo que tarda la Luna en cruzar su propio diámetro en diferentes puntos de su órbita es diferente. Entonces, bueno, ¿qué ocurre con la Tierra, no? Entonces, la pregunta sería determinar el tiempo que tarda la Tierra en atravesar su propio diámetro, considerando su velocidad orbital promedio,
su velocidad máxima y su velocidad mínima alrededor del Sol. Para resolver este problema usamos la fórmula básica que relaciona el tiempo, la distancia y la velocidad. Conocemos el diámetro de la Tierra, que es 12.742 kilómetros, y la velocidad orbital promedio, que es 107.280 kilómetros por hora. Conocemos la velocidad orbital máxima que tiene en el perihelio, que es de 110.700 kilómetros por hora, y la velocidad orbital mínima que tienen en el afelio, que es de 103.536 kilómetros por hora. La fórmula para calcular el tiempo es igual a distancia entre velocidad. En este caso, la distancia es el diámetro de la Tierra, ¿sí? El anterior, recuerden que la distancia era el diámetro de la Luna, pero como queremos calcular el tiempo que tarda la Tierra en cruzar su propio diámetro, lo que sustituimos es en la distancia, colocamos el diámetro de la Tierra, ¿sí? Al sustituir los valores en la ecuación anterior, se obtiene que el tiempo de la velocidad máxima de la Tierra va a ser igual a el tiempo que tarda en cruzar su propio diámetro en la velocidad máxima que lleva la Tierra va a ser igual al diámetro de la Tierra entre la velocidad máxima que tiene la Tierra. Me da 6,90 minutos. El tiempo que tarda en cruzar su propio diámetro la Tierra a una velocidad mínima va a ser igual al diámetro de la Tierra, ¿sí?, entre la velocidad mínima, que serían 7,38 minutos. Y el tiempo a velocidad promedio es igual al diámetro de la Tierra entre la velocidad que lleva la Tierra o la velocidad promedio, ¿correcto? Entonces sería 7,14 minutos. Entonces vemos que según la posición de la Tierra en su órbita alrededor del Sol, el tiempo que tarda en atravesar su propio diámetro varía entre 6,90 minutos y 7,38 minutos. Ok, ahora en este ejercicio queremos calcular la longitud del cono de umbra lunar en un eclipse solar. Este es el esquema de un eclipse solar. Tenemos Sol, Luna, Tierra. La Luna bloquea los rayos del Sol, generando los conos de sombra de penumbra y umbra, los cuales se proyectan al tercer cuerpo, en este caso la Tierra. Y es donde se va a experimentar si tenemos un eclipse total, parcial o anular. Entonces la pregunta sería, determinar la longitud del cono de umbra. Queremos determinar esta longitud, queremos determinar la longitud del cono de umbra lunar en el apogeo y perigeo en un eclipse solar si la distancia Sol-Tierra es de 149.600.000 kilómetros. Ok, en un eclipse solar sabemos que la Luna, como les comenté, se interpone entre el Sol y la Tierra, por lo que el cono de umbra que se genera es de la sombra de la Luna, ¿correcto? El diámetro de esta sombra sobre la superficie terrestre es lo que determina si es un eclipse total, anular o parcial. La longitud del cono de umbra lunar no va a variar significativamente si la Luna se encuentra en su perigeo y apogeo, ya que su cálculo se basa en la distancia entre el Sol y la Luna y los diámetros de ambos cuerpos. Yo solo quiero que lo verifiquen, es un ejercicio que lo pueden hacer. Las distancias del perigeo y apogeo de la Luna con respecto a la Tierra son demasiado pequeñas para alterar toda esta geometría del sistema Sol-Luna y para generar esa sombra. Entonces, ese es un ejercicio que me gustaría que lo hiciera. Ok, ahora, la longitud del cono de umbra se determina por la geometría de los rayos de luz que salen del Sol y son bloqueados por la Luna. Entonces la fórmula sería la siguiente, la que vamos a utilizar. La longitud del cono de umbra, o sea, la longitud de la umbra, va a ser igual a la distancia Sol-Luna por el diámetro de la Luna dividido entre el diámetro del Sol menos el diámetro de la Luna.
donde el diámetro del Sol es 1.392.700 kilómetros, el diámetro de la Luna 3.474 kilómetros y supongamos que la distancia Sol-Luna es de 149.600.000 kilómetros. Es casi prácticamente igual que la de la Tierra. Al sustituir estos valores obtenemos una longitud de cono de umbra de aproximadamente lo siguiente. La longitud de la umbra es igual a la distancia Sol-Luna por el diámetro de la Luna dividido entre el diámetro del Sol menos el diámetro de la Luna. Entonces, la longitud de la umbra es igual a 374.100,68 kilómetros. Ahora vamos a ver qué relación tenemos entre el apogeo, perigeo lunar y el eclipse solar. ¿Sí? Ok, la posición de la Luna en su órbita sí va a ser fundamental para determinar qué tipo de eclipse estamos presenciando en la Tierra. De manera que la longitud del cono, entonces vamos a comparar la longitud del cono, ¿sí? Que ya la tenemos, la longitud del cono, que es 374.100,68 kilómetros, ¿sí? Con las distancias en las que se encuentre la Luna de la Tierra en el perigeo y en el apogeo. Correcto. Entonces, en el perigeo lunar, la Luna está a 363.300 kilómetros de la Tierra. Pero como esta distancia, o sea, la distancia que se encuentra en la Tierra y la Luna, es menor que la longitud de la umbra, ¿sí? Porque la longitud de la umbra es 374.100,68 kilómetros, entonces la sombra de la Luna alcanza la superficie terrestre creando un eclipse total. En el apogeo lunar, la Luna está a 405.500 kilómetros de la Tierra. Pero como 405.500 kilómetros es mayor que la longitud de la umbra, recuerda que la longitud de la umbra es 374.100,78 kilómetros, entonces la sombra del cono, ¿sí? La sombra generada por la Luna no llega a la superficie terrestre, porque, ¿sabes? No llega a la superficie terrestre porque la Tierra está más alejada de la Luna que lo que es la longitud del cono, ¿sí? Observándose entonces el cono de la antumbra, lo que resulta un eclipse anular. Entonces esta parte es interesante porque midiendo la longitud del cono de umbra lunar en un eclipse solar y conociendo la distancia en la que se encuentra la Luna de la Tierra, podemos saber si vamos a tener un eclipse total o anular. En esta clase yo me enfoqué mayoritariamente en ejercicios de eclipse, ¿sí? En la clase anterior hicimos más ejercicios de tránsito y ejercicios de ocultaciones. Entonces por eso quise enfocar más esta clase en eclipses. Sin embargo, quiero recordarle un poco en qué consisten los tránsitos planetarios. El tránsito planetario es un fenómeno astronómico que ocurre cuando un cuerpo celeste de menor tamaño pasa frente a otro de mayor tamaño desde la perspectiva terrestre, ocultando parcialmente su luz. Esta alineación aparente permite estudiar características tanto del objeto que transita como del fondo luminoso que lo enmarca. Entre los tránsitos observables desde la Tierra podemos destacar el tránsito de Mercurio y el tránsito de Venus. En el tránsito de Venus tenemos la alineación Sol, Venus, Tierra. Nosotros desde la Tierra observamos cómo Venus, que es un cuerpo celeste de menor tamaño, transita, ¿sí? Enfrente o pasa enfrente del Sol, ocultándolo, ocultando una pequeña porción del Sol, ¿sí? No es una ocultación total, no es una ocultación parcial, sino es bastante pequeño. Y esto ocurre una vez por siglo. Y en el caso de los tránsitos de Mercurio, vamos a tener la alineación Sol, Mercurio, Tierra. Nosotros desde la Tierra observamos dicho fenómeno, observamos cómo Mercurio
pasa enfrente del Sol. Y esto ocurre 3 veces por siglo. También nosotros desde la Tierra podemos observar los tránsitos por las lunas de Júpiter. Entonces vamos a tener la alineación Júpiter, lunas de Júpiter y Tierra. Entonces vemos como un objeto de menor tamaño, ¿sí?, pasa enfrente de otro de mayor tamaño, pero pues, claro, por supuesto, viéndolo desde la perspectiva de la Tierra, ¿sí? Entonces esto es lo que llamamos como tránsitos. Todo va a depender del tamaño aparente de estos cuerpos vistos desde en este caso, desde la Tierra. Ahora vamos a recordar un poco qué son las ocultaciones de estrella. Una ocultación estelar por un asteroide o un cometa es en esencia un eclipse, cuando uno de estos cuerpos se interpone frente a una estrella, la cual es distinta al Sol, desde la perspectiva terrestre, bloqueando temporalmente su luz. Para observar este evento, el telescopio debe ubicarse dentro de la franja proyectada por la sombra del objeto. Es muy similar a un eclipse, cuando tenemos eclipses lunares o solares. Tenemos la estrella, tenemos el asteroide o el cometa y esa sombra que proyecta, o sea, sobre la Tierra, el telescopio tiene que estar ubicado en esa sombra para poder observar el eclipse, porque si está ubicado fuera de la sombra, o sea, fuera del cono, no vamos a poder observar el eclipse, en este caso la ocultación. Este tipo de fenómenos ha permitido descubrimientos clave en el sistema solar, como los anillos densos de Urano en 1977, los arcos de anillo de Neptuno en 1984, la atmósfera de Plutón, la superrotación atmosférica de Titán y las ondas gravitatorias y el drástico aumento de la presión atmosférica de Plutón desde 1988. Es súper importante estudiar ocultaciones estelares porque podemos calcular eh, la forma, el diámetro, ¿sabes?, el tamaño, ver si tienen anillos, si tienen binarias. Entonces, por medio de las ocultaciones hay bastante ciencia y podemos conocer mucho sobre nuestro universo. La importancia de estudiar ocultaciones estelares por asteroides es bastante interesante, como les comenté, porque nos permite precisar los elementos orbitales del asteroide. Además, nos permite caracterizar a esos cuerpos, conociendo su forma y sus dimensiones, su forma, su tamaño. También permite descubrir eventuales binarios, lunas y anillos, ¿sí?, y permite descubrir que la estrella ocultada sea una estrella doble aún no catalogada. Además, nos permite determinar si existe una presencia de atmósfera. Entonces, es bastante interesante lo que es el estudio de ocultaciones de estrellas por asteroides. El principio de una ocultación se basa cuando un asteroide pasa enfrente a una estrella. Su silueta oculta parte de la luz estelar durante un tiempo determinado. Este tiempo, junto con la velocidad del asteroide, permite determinar la longitud de la cuerda durante la ocultación. La cuerda de ocultación es la porción del asteroide que bloqueó la luz de la estrella. La cuerda en el plano del cielo, C, por ejemplo, es la distancia aparente que el asteroide recorrió mientras ocultaba la estrella y se puede calcular por C es igual a la velocidad lineal que llevaba el asteroide por el tiempo de ocultación. Para determinar el tamaño angular del asteroide visto desde la Tierra, aplicamos la ecuación. El tamaño angular es igual a la longitud de la cuerda entre la distancia. Les muestro una simulación de la observación de la ocultación de la estrella TIC 1899 005631 por el asteroide 346 Hermentaria, observada desde el telescopio reflector de Loan.
Entonces vemos que la estrella se ve mucho más pequeña, ¿sí? En tamaño angular. El asteroide tiene un tamaño mucho más grande, pero eso no significa que sea más grande, sino son los tamaños angulares, ¿correcto? Porque este asteroide se encuentra cercano a la Tierra, se encuentra justamente a 2.8 unidades astronómicas aproximadamente de la Tierra. Entonces observamos cómo este asteroide bloquea la luz de esta estrella por un tiempo. Este fue observado en el 2014. Esto es una simulación, una simulación de varias imágenes observadas por el telescopio, o sea, es una animación, pues. Ok, ahora vamos a hablar sobre las distancias angulares. En los eclipses solares, las distancias angulares son cruciales para determinar el tipo y la magnitud del eclipse. El Sol y la Luna tienen un diámetro angular similar de aproximadamente medio grado, que es aproximadamente 30 minutos de arco. De manera que el tamaño angular es una propiedad de observar un objeto con un diámetro fijo a diferentes distancias. En la astronomía, todos los objetos que vemos pueden compararse por su tamaño angular medidos desde nuestra posición. Aquí presento una composición de dos imágenes con la misma escala angular. Andrómeda, con más de 2 años luz de la Tierra y con un diámetro de más de 100.000 años luz, y se ve desde la Tierra aproximadamente como 3 grados, ¿sí? A un tamaño angular de 3 grados. Y por otra parte tenemos la Luna en su estado creciente, que se ubica a 365.000 kilómetros de la Tierra y tiene un diámetro de 3.474 kilómetros y se ve aproximadamente a medio grado, que son aproximadamente 30 minutos de arco. Entonces podemos observar, ¿sí?, cómo dos objetos que se encuentran a distancias diferentes y son de tamaños completamente diferentes, y lo podemos ver desde la Tierra con tamaños angulares similares. La Luna con aproximadamente medio grado y Andrómeda de aproximadamente 3 grados. Esa es la importancia de calcular los tamaños angulares, ¿sí?, tomando en cuenta la distancia y su diámetro. Ok, ahora vamos a aplicar las, la, la relación del triángulo delgado para calcular el tamaño angular. En los eclipses, las distancias angulares son cruciales para determinar el tipo y la magnitud del eclipse. Entonces, mediante la ley de senos, si estoy en la Tierra, estoy observando a un objeto de un diámetro X, ¿sí? Entonces, mediante la ley de seno, yo sé que el ángulo, el seno de ese ángulo entre el lado opuesto a ese ángulo, que sería el diámetro, es igual a otro ángulo, sería seno de pi menos teta entre 2 entre entre el otro lado, sería la distancia. ¿Correcto? Al aplicar las aproximaciones de ángulos pequeños a lo anterior, se obtiene que si esto es muy pequeño, si teta es bastante pequeño, tenemos que seno de teta es igual a teta y seno de pi menos teta entre 2 es igual a coseno de pi entre 2. Para teta pequeño eso tiende a 1. ¿Sí? De manera que se obtiene que seno de teta es igual a teta entre el diámetro, seno de pi menos teta entre 2, eso es igual a 1, entonces quedaría 1 entre la distancia. Es decir, teta va a ser igual al diámetro entre la distancia. Entonces fácilmente yo puedo utilizar esta ecuación para calcular los tamaños angulares de los astros. Entonces, si yo estoy en la Tierra, estoy observando a un astro, ¿sí? Yo puedo calcular la distancia, el tamaño angular de ese astro observado desde la Tierra,
conociendo su distancia y el diámetro del cuerpo celeste. Ahora apliquemos la ecuación que vimos del tamaño angular en un ejercicio de eclipse. El 21 de agosto de 2017, los astros Sol, Luna y Tierra se alinearon. Si el Sol se encontraba a 151.348.000 kilómetros de la Tierra y la Luna se encontraba a 365.000 kilómetros de la Tierra, determinar si hubo o no eclipse y qué tipo de eclipse ocurrió. Justificar su respuesta sabiendo que el diámetro de la Luna es de aproximadamente 3.474 kilómetros y el del Sol 1.391.016 kilómetros. Para resolverlo, hay que calcular tanto el diámetro angular del Sol como el de la Luna desde un observador en la superficie terrestre para ese momento, 21 de agosto de 2017, con la siguiente ecuación. Tamaño angular es igual a diámetro entre distancia. Es muy fácil, el tamaño angular del Sol es igual al diámetro del Sol entre la distancia en la que se encontraba el Sol en ese momento y me da 0,0919 radianes. El tamaño angular de la Luna es igual al diámetro de la Luna entre la distancia en la que se encontraba la Luna en ese momento, que es igual a 0,00951 radianes. Ahora convertimos los radianes a segundos de arco, sabiendo que un radián es igual a 180 grados entre pi. Entonces, el tamaño angular del Sol es igual a 0,00919 radianes por 180 grados entre pi, es 0,52 grados. Y el tamaño angular de la Luna es de 0,54 grados. Entonces, ¿qué estamos observando? Estamos observando que el tamaño aparente de la Luna es mayor que el tamaño aparente del Sol. Por lo tanto, ocurrió un eclipse total del Sol. Ok, entonces ahora hagamos un ejercicio de ocultaciones. Desde Venezuela, un astrónomo observa el asteroide 2025 P3, que se desplaza a una velocidad de 22 km por segundo y se encuentra a 1,4 por 10 a la 8 kilómetros de distancia del observador. Durante su estudio, el astrónomo nota que el asteroide oculta brevemente una estrella, con un tiempo de ocultación de 43 segundos. Entonces, dado estos datos, ¿cuál será la longitud de la cuerda del asteroide 2025 P3? Entonces, bueno, la longitud de la cuerda va a ser igual a la velocidad lineal del asteroide por el tiempo de ocultación. La longitud de la cuerda va a ser igual a la velocidad lineal con la que llevaba el asteroide, 22 kilómetros por segundo por 43 segundos, que el tiempo de ocultación serían 946 kilómetros la longitud de la cuerda de este asteroide observado desde ese observador. Ahora, ¿cuál es el tamaño aparente del asteroide 2025 P3 visto por el astrónomo? Si aplicamos la ecuación tamaño angular es igual a la longitud de la cuerda entre la distancia al observador. Sabemos que la longitud de la cuerda es 946 kilómetros y la distancia en la que se encuentra el asteroide 2025 al observador es 1,4 por 10 a la 8 kilómetros. Entonces, el tamaño angular del asteroide observado por el astrónomo es igual a 6,757 por 10 a la menos 6 radianes. Convertimos los radianes a segundo de arco. Sabemos que un radián es 180 grados por pi, que eso es igual a 206.265 segundos de arco. Entonces, al hacer esta multiplicación y pasamos a que el tamaño angular del asteroide es 1,39 segundos de arco. Entonces, ese es el tamaño en la que el astrónomo está observando a ese asteroide desde la Tierra para ese momento de la ocultación. Ok, en conclusión, la trayectoria de la humanidad en la comprensión de los eclipses es un testimonio fascinante de la evolución del saber. Lo que comenzó como interpretaciones míticas de desapariciones celestes se transformó en un análisis científico riguroso
impulsado por una curiosidad inherente y la observación sistemática. Los eclipses han sido para la humanidad más que fenómenos celestes, han funcionado como catalizadores de la creación intelectual y la evolución del saber. La extraordinaria coincidencia angular entre el Sol y la Luna, que permite los eclipses solares totales en la Tierra, es un pilar fundamental para desarrollar modelos predictivos y principios de óptica geométrica. En Marte, las lunas Phobos y Deimos, como lo vimos en la clase pasada, debido a sus tamaños y distancias, solo producen tránsitos solares, no eclipses solares, pero sí lunares, lo que subraya la importancia de los tamaños angulares para la ocurrencia del evento. A pesar de estas diferencias visuales, el principio del cálculo del tamaño angular se consolida como una herramienta epistemológica universal. Permite no solo medir y caracterizar cuerpos celestes en nuestro sistema solar, sino también generalizar nuestra comprensión orbital y proyectar el conocimiento a contextos extraplanetarios.